Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fil a Fil. Y mi nombre es Emilio Ortega y estoy aquí con mi compañero Bernardo Cáceres. Bernardo, ¿cómo estás? Hola Emilio, muy bien, ¿y tú? Muy bien, emocionado otra vez para hacer este nuevo episodio de Fil a Fil, en el que estaremos hablando de un tema un tanto extraño. Para empezar, este tema, el cual es el existencialismo. Tenemos que realmente entender qué significa existir. ¿Qué es la existencia? Y me gustaría, Bernardo, que pues nos introdujeras a este término. ¿Qué es la existencia? Claro que sí, Emilio. Viéndolo desde un punto de vista filosófico, podemos decir que la existencia es la condición de las cosas reales o de hecho, es el acto de ser o de existir, el objeto puesto en el contexto de la experiencia. La existencia responde a la pregunta ¿es o existe? Para el racionalismo moderno, la existencia se explica por la propia esencia del universo y la comprensión esencial de cuanto existe es el término u objeto del progreso. La filosofía de la existencia, o es decir, el existencialismo, destaca en cambio la irreductibilidad, el carácter dado de la existencia, su prioridad respecto a la esencia y la imposibilidad de trascender de pura existencialidad de lo real. Ahora bien, ya pasando más eh, a grosso modo al existencialismo, ¿nos podrías decir qué es, Emilio, por favor? Claro que sí, Bernardo. En el pensamiento existencialista es aquel que se piensa al sujeto en sí mismo y no como un mero reflejo de la realidad. El ser humano, por tanto, no sería como tal un ente, como por ejemplo un animal racional o entidad biológica, sino que la filosofía existencialista apuesta por considerarlo un existente. Es decir, su existencia es más importante que lo que sea su naturaleza. No concebimos la realidad, somos la realidad misma. Y solo desde esta realidad que somos podemos pensar y hacer filosofía. Sostiene además que la existencia precede de la esencia y que la realidad es anterior al pensamiento y la voluntad a la inteligencia. Plantea que el punto de partida del pensamiento filosófico debe ser el individuo y las experiencias subjetivas fenomenológicas, así como el angst o la angustia existencial que genera la aparente absurdidad del mundo. Sobre estas bases, los existencialistas sostienen que la combinación del pensamiento moral y el pensamiento científico son insuficientes para entender la existencia humana y, por lo tanto, es necesario un conjunto adicional de categorías, gobernadas por la norma de autenticidad. Kierkegaard, fundador de esta corriente, y Nietzsche sentenciaron las bases para la filosofía existencialista. Sí, como ya había mencionado Bernardo, se ha hablado de filosofías existencialistas en plural, como Kierkegaard, como Nietzsche, pero no es hasta el siglo XX que cobran mayor influencia y popularidad. Algunos autores relevantes también son Heidegger, Sartre, Simone de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty o Hannah Arendt. Además, el existencialismo no se ha limitado a aparecer en la forma de ensayo, sino que otros autores han desarrollado el pensamiento existencialista en la literatura, como Albert Camus o la psicología. Hay diferencia entre las distintas corrientes del existencialismo, tanto en la forma misma de definir la existencia como de establecer su relación con Dios. Encontramos así un existencialismo ateo y otro cristiano, algunos elementos y temas comunes que tienen que ver con el periodo de entreguerras en el que se desarrolla este pensamiento son el absurdo, el fracaso, la angustia y la muerte. Tras este breve análisis y explicación del existencialismo, Emilio, te quisiera preguntar, para ti, ¿qué es buscar un significado? Bueno, pues primeramente tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos por qué buscamos un significado. Creo que el hombre en sí busca un significado para ayudar con su introspección, para poder ver nuestras capacidades, nuestros deseos, nuestras limitaciones y poder proyectarlo pues de manera pragmática en nuestro desarrollo personal hacia el futuro. Ya que sabemos que pues por qué buscamos este significado, ¿qué es buscar un significado? Es prácticamente como si fuera una carrera interminable en la que tú estás intentando llegar a la meta. Y al llegar a la meta, te van a decir, tu vida es, o sea, tú exististe o tú existes por esto. Tú estás destinado a hacer tal cosa. Eso es en sí como buscar un significado. Es esta carrera interminable y este choque interminable del que pues ahorita profundizaremos un poquito más, pero este choque interminable entre pues que no exista en sí un sentido de la vida y estés corriendo contra nadie, contra ti mismo, y pues que choque esa falta de sentido de la vida y pues esta búsqueda interminable del sentido. ¿Tú qué opinas, Bernardo? Pues creo exactamente lo mismo.
el ser humano por naturaleza, bueno, no es por querer sonar así de sentencioso, pero el ser humano por alguna razón, no sé si llamarlo naturaleza, ahora que lo pienso, pero queremos encontrarle un sentido a la vida. Tenemos que tener una razón de existir, pero ciertamente estas ideas son, estos pensamientos, estas preguntas son las que se plantea el existencialismo. ¿Realmente tenemos un significado del por qué vivir o simplemente estamos aquí sin saber qué hacemos ni a dónde vamos? Pero sí, ciertamente creo que buscar un significado, esa analogía que hiciste va muy bien. Es decir, es una carrera que parece interminable y que en la meta nos digan por qué existimos. Tras esto, Emilio, ¿existe un significado intrínseco a la vida? Bueno, para esta pregunta creo que es donde ya podríamos empezar a diferir de opiniones, incluso entre tú y yo o todas las personas que estén escuchando esto. El buscar digo, el que tenga un significado intrínseco a la vida es una pregunta, pues, que ha existido durante muchísimo tiempo y, pues, como tal, una respuesta correcta a esa pregunta no existe. Pero creo que desde mi punto de vista, podemos decir que no. Y de ahí ese choque que yo describía con la anterior analogía. Este choque entre nosotros buscamos un significado, esta búsqueda interminable y pues esta inexistencia de sentido intrínseco a la vida. Entonces, no, para mí, la vida por sí sola no tiene ningún tipo de sentido, solo es y ya está. No tiene por qué tener ningún tipo de sentido y no existe ningún tipo de sentido a nuestra existencia por sí sola, por así decirlo. Entonces, no, la respuesta desde mi punto de vista es que no, no existe como tal un significado intrínseco a la vida. Pero me gustaría saber qué es lo que piensas tú, Bernardo. ¿Crees que en realidad sí existe un significado al simple hecho de existir? Pues desde mi punto de vista diría que en sí no. Sencillamente porque realmente ni siquiera sabemos de dónde venimos. Podríamos aventurarnos a decir que existe un significado intrínseco, es decir, en sí mismo de la vida, y yo diría que no. Sin embargo, ligándolo a la siguiente pregunta, creo yo que el ser humano, por el simple hecho de estar aquí, tenemos el derecho y la obligación hasta cierto punto de plantearnos un propio significado personal, lo que a nosotros nos hace vivir plenamente en esta vida. ¿Tú qué piensas al respecto, Emilio? Bueno, pues como tal, claro que tenemos el derecho pues de nosotros buscar de alguna forma de llenar nuestra vida de cierta manera, por así decirlo, aunque no me gusta tanto esta analogía de llenar, pero pues sí se describe en diferentes formas. Creo que era Camus el que nos decía que existían tres soluciones comunes al absurdismo. O sea, bueno, a la existencia en sí, a buscar un significado en sí, que era pues el buscar y meterte hacia una religión, seguir hacia un dios o una entidad o algo así, que pues por sí solo, como todos sabemos, el pertenecer a una religión y seguir una religión, pues le da significado a la vida, que pues es Dios. Otra resolución que Camus nos planteaba era el suicidio, que no estaremos hablando muy a fondo sobre eso porque nos gustaría explicarlo bien en algún otro episodio, pero para Camus una forma de lidiar con la existencia, con esta falta de sentido, era el suicidio, pero la que más resonó en todos y la que más aceptaba Camus era, era el aceptar que en realidad no existe un significado. Entonces, para mí como tal, buscar un significado no es necesario. ¿Valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? Es igual, igual, o sea, no importa lo que hagas, no vas a encontrar un significado por sí, o sea, por sí mismo. Tú tendrías que buscártelo de cierta manera. Entonces, para mí es lo mismo si crees que vale la pena o no vale la pena. Si lo quieres hacer, puedes hacerlo. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Es indiferente igualmente. Ya veo, Emilio. Y tras esto, que dimos un mensaje un tanto negativo desde cierta perspectiva, mencionamos antes
algo sobre el existencialismo ateo y el cristiano. ¿Cuál es tu opinión respecto al existencialismo ateo en particular? Bueno, por si no se había notado con mis anteriores comentarios, yo soy un existencialista ateo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues que el existencialismo ateo en realidad no recae en poner esta aceptación de la falta de sentido de la vida en Dios. No recurre a ningún tipo de religión o a Dios para poder negar esta falta de sentido. Negar no es la palabra correcta, pero lidiar con esta falta de sentido. Entonces, para mí, la mejor manera de lidiar con esta falta de sentido es desde un punto de vista ateo, que es desde la aceptación de que no existe como tal un sentido. Pero estas dos corrientes son un tema muy extenso que a lo mejor podremos tocar en algún otro tema, digo, en algún otro episodio, pero me gustaría saber qué opinas tú al respecto de estas dos corrientes, Bernardo. Mira, primero quisiera hablar sobre el existencialismo cristiano. El existencialismo cristiano considera que hay una trascendencia más allá de la muerte. Es decir, en sí, primero considera, a partir de las bases del cristianismo, que hay algo después de la muerte, como puede ser el cielo u otra clase de cosa. Y entonces eso mismo nos da un significado de por qué existimos. Y sin embargo, eh, considero que desde cierto punto realmente no podríamos quedarnos con un existencialismo ateo cristiano, ciertamente porque todavía no hemos eh, descubierto la respuesta de probablemente la pregunta más importante que se ha planteado la humanidad, si no es que una de las más, ¿verdad? Eh, que es si Dios existe. Entonces, yo me quedaría desde un punto imparcial y no negar en sí la posibilidad de una trascendencia, sin embargo no verla como un seguro, o sea, no estamos con seguridad hechos para vivir después de la muerte y tampoco podemos saber que no es así. Entonces sí, y digo yo que hay que mantenernos en un existencialismo imparcial y más que nada porque siento yo que de esa manera podemos vivir un poco más plenos. Creo que también es importante mencionar que, bueno, críticas a los dos existen, muchas, pero crítica como tal a esta manera de existencialismo, de esta manera cristiana de ver la vida, bueno, más bien de buscarle significado a la vida, fue fuertemente criticada en un libro que si a lo mejor están introducidos un poco a la filosofía, probablemente lo hayan escuchado, que pues fue el anticristo de Nietzsche. En este libro se habla sobre cómo de la manera, o sea, si al buscar significado recurrimos a un Dios, o sea que a la vida después de la muerte, entonces el significado de la vida en sí recae en la muerte. Entonces, todo esto es un conjunto de ideas y de temas que pues no nos alcanza para tocar en este mismo episodio, pero que sí se ha criticado desde muchas perspectivas. Y ya como cierre, creo que tú querías mencionar, Emilio, se te veía bastante emocionado, sobre el absurdismo, planteado principalmente por Camus. ¿Qué Sí, opinas? ¿Qué quieres decir sobre Camus y sobre el absurdismo? sí, Bernardo, estaba muy emocionado. Por si no se había notado antes, el absurdismo que pues fue creado por Albert Camus es una de mis corrientes filosóficas favoritas, especialmente cuando hablamos del existencialismo. El absurdismo, o bueno, la filosofía de lo absurdo está basada en la existencia de algún significado predeterminado y absoluto del universo, pues respecto al hombre. Eso significa que todo esfuerzo de los seres humanos por conocer el origen del universo y de aquellas cuestiones absolutas es en vano, ya que no existe una respuesta a esos interrogantes que pueda ser comprendida por nuestra naturaleza. Se caracteriza por su condición escéptica frente a los principios de la vida y la creación del mundo, asegurando que la existencia no tiene un sentido y que tampoco hay un destino marcado, por lo que pues todos los seres humanos tenemos derecho a la libertad y a trazar nuestro propio camino, que es pues lo que mencionaba antes, que pues sí, claro que tienes el derecho y la libertad de intentar buscar cualquier camino
que te llene a ti como persona, por así decirlo, pero en realidad es completamente indiferente. A final de cuentas te reduces a nada, tu sentido en sí se reduce a nada. Entonces, pues sí, por si no se había notado antes, esta es una de mis corrientes filosóficas favoritas y estaría bien tocarlo en algún otro episodio, porque pues sí es un tema muy, muy, muy vasto. Pero sí, prácticamente la inexistencia de este significado a la vida, al universo y pues nuestra incapacidad de poder conocer este, este significado es representada en uno de mis libros favoritos, que pues es El mito de Sísifo. Pero sí, eso es en general el absurdismo y pues me gustaría, o sea, quería mencionarlo porque me parece importante al hablar de corrientes filosóficas importantes dentro del existencialismo. Muchas gracias, Emilio. Y creo que podemos ir cerrando el capítulo, o no sé qué opinas tú. Sí, claro, se me hace que por el capítulo de hoy sería todo. Esperamos verlos la próxima semana y esperamos hayan disfrutado de este episodio. Muchas gracias. Bye.